Buenos días a todos. Que el Señor pueda ser con nosotros, no tan solo para recibir calor, sino también su bendición, su dirección. Esta mañana vamos a considerar la historia de la primera institución adventista de salud que tuvo nuestra iglesia. Y el propósito es aprender a través de la historia de los desafíos que enfrentan las instituciones adventistas. Los pioneros de nuestra iglesia, si bien es cierto que fueron los primeros en incorporar en su vida los principios que Dios había revelado a través de las visiones dadas a la señora White, no por eso significó que no tuvieran problemas. Ellos también tenían muchos problemas de salud como las personas en general. Y tanto fue así que en 1855 el pastor Jaime White solicitó por medio de la revista oficial un día de ayuno y oración especial a favor de los líderes enfermos. Muchos de ellos estaban enfermos. Por ejemplo, el pastor Loborok, este pastor que está aquí, masticaba tabaco. Se lo habían recomendado para los problemas que tenía con los pulmones. Jaime y Elena White a menudo estaban más enfermos que el resto de los dirigentes. El pastor John Nevis Andrews también era un pastor que tenía una salud muy endeble. Lo mismo sucedía con Urias Smith. Así que ellos tenían esos problemas de salud. Urias Smith, en 1866, dijo lo siguiente: en vez de experimentar a través de la Review and Herald, en vez de experimentar un aumento de obreros, muchos de los más eficientes que están en el campo se encuentran enteramente postrados o atribulados en una forma tal que los desalienta e incapacita. Esto era lo que estaba pasando con los obreros. Por eso la visión que la señora White tuvo en 1865 vino a ser muy fundamental para el plan que Dios tenía con su pueblo. De hecho, ella también confirmó a través de esta declaración la visión que Dios le había mostrado. Nuestro pueblo debiera tener una institución propia, bajo su propio control, para beneficio de los enfermos y sufrientes entre nosotros. Ese era el primer plan con las instituciones adventistas, que fuera una institución de refugio para los que tenían fe en los caminos de Dios. Ese era el primer propósito, que desean salud y fuerza para que puedan glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Dicha institución, correctamente conducida, esta declaración es similar a la que el doctor Eugene ayer leyó en relación a la educación de los jóvenes. Ella dijo en relación a la institución de salud, correctamente conducida, sería el medio para exponer nuestros puntos de vista a muchos. Así que será el otro propósito. Una, primero, para que fuera un refugio para los miembros de la iglesia, pudieran tener salud, fortalecer su fe, pero también para que ese centro de salud fuera una bendición a otros, a muchos. Bueno, pues finalmente el plan de Dios llegó a convertirse en una realidad. Y entonces el 6 de septiembre de 1866 se inauguró la primera institución adventista de salud. Se llamó Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud. Y así comenzó este instituto bajo la dirección de Dios. El primer director médico, decíamos ayer, fue el doctor Horacio Ley, un hombre que había tenido experiencia trabajando en el sanatorio del doctor Jackson, y por 10 años la institución siguió de acuerdo a los planes y propósitos divinos. 10 años después, en 1876, fue nombrado director de esta institución un recién egresado y brillante médico, el doctor John Harvey Kellogg. Es inevitable, cuando nosotros estudiamos la historia de la obra médica, el mensaje de salud en nuestra iglesia, no considerar al sanatorio de Battle Creek. Es
imposible no hacerlo. Y también no considerar a este personaje, el doctor Kellogg. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta escuchar acerca del doctor Kellogg. De hecho, en una ocasión cuando pusimos una exposición ahí en el Centro White, teníamos varias fotos de pioneros y también teníamos una foto de él. Y entonces alguien, una persona muy importante llegó, no de aquí, de otro lugar, llegó y me dijo, ¿por qué está esa foto allí? Diciendo acerca del doctor Kellogg. Me dice, no debes tener ese hombre ahí. Entonces yo le dije que la historia pasada no la podíamos cambiar y era parte de la historia. El doctor Kellogg fue un hombre extraordinario, fue una mente brillante, fue un gran personaje. Quizá sea el adventista más conocido a nivel mundial de todos los tiempos. Cuando él era un adolescente, trabajaba entre 10 y 16 horas diarias. Era un hombre muy dinámico, muy inquieto. Los esposos White lo ayudaron en su preparación. Cuando supieron que él quería estudiar medicina, lo ayudaron. Y en 3 diferentes colegios, hasta que finalmente él graduó de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Era un hombre realmente especial. Fue cirujano, inventor de instrumentos quirúrgicos, promotor de higiene, pionero en fisioterapia y nutrición. Y también lo primero que él hizo cuando llegó a la institución, al sanatorio que ya se llamaba en ese tiempo, Sanatorio de Battle Creek, fue cambiarle el nombre y en lugar de sanatorio le puso Sanitario de Battle Creek. Nosotros pues evidentemente esa palabra la asociamos con otra cosa, pero él lo hizo con la intención de dar énfasis en la sanidad, en la limpieza. De hecho, él era muy escrupuloso con asuntos de higiene y siempre vestía de blanco, porque decía que ese era el color que mejor convenía a los asuntos de salud. Era el color más saludable y siempre él vestía de blanco. Bueno, una de las lecciones que sin duda la iglesia había de aprender a través de esta experiencia con el doctor Kellogg es que no siempre las personas con preparación o no siempre la preparación es sinónimo de fidelidad y de compromiso a la misión. No siempre. Así que el doctor Kellogg empezó a dirigir el sanatorio de acuerdo a los conocimientos que él tenía y a la experiencia que poco a poco él fue desarrollando. Inmediatamente quiso construir un gran edificio y la hermana White le había dicho que no era el propósito de Dios hacer eso, sino establecer varios centros en diferentes lugares. Incluso años después ella escribió lo siguiente: me fue mostrado un gran edificio levantándose en el sitio. Y dijo ella, lloré angustiadamente. Alguien de autoridad se puso de pie entre nosotros y dijo, todavía no estáis listos para invertir medios en este edificio o para planear su futura administración. Y entonces decía ella, haciendo una reflexión de lo que había sucedido, necesitábamos aprender la lección de esperar. Pero la personalidad del doctor Kellogg pudo más. Y entonces, a pesar de que no era esa la intención, el doctor Kellogg, bajo su liderazgo, construyó este gran edificio, el sanatorio de Battle Creek. Primero estaba el otro edificio, aunque ya con el nombre también de sanatorio o sanitario, pero después entonces el doctor construyó este edificio de 4 pisos. A partir de allí el doctor Kellogg empezó a tomar decisiones independientes al consejo de la iglesia. Aquí vemos al doctor Kellogg, casi no se aprecia, pero está aquí en el centro, vestido de blanco. Y entonces la hermana White empezó a escribirle cartas. En donde le aconsejaba, ella tenía un aprecio especial por él, donde le aconsejaba que fuera prudente y que se apegara al consejo de la iglesia, pero él normalmente no tomaba de buen agrado los testimonios que le eran compartidos. Empezó a tomar decisiones, como decía, basados en su experiencia, en sus conocimientos, en el éxito. Y uno de los grandes detalles que marcaron el liderazgo del doctor Kellogg fue su independencia
al consejo de la iglesia. Él consideraba que los pastores, los líderes de la iglesia, eran hombres ignorantes, eran personas a las que no había que tomarles en cuenta. Y entonces él caminó prácticamente solo, tomando decisiones en relación con la iglesia, y cuando los líderes de la iglesia querían debatir con él, hablar con él, hacerlo entender, él realmente no les escuchaba. Eran personas que no tenían conocimiento. La hermana White escribió, hablando tiempo después: el Señor me dio hace años luz especial concerniente al establecimiento de una institución de salud en la cual los enfermos pudieran ser tratados en una forma muy diferente de como se los trata en cualquier otra institución del mundo. Debía fundarse y conducirse de acuerdo con los principios bíblicos como instrumento de Dios, y debía ser en sus manos uno de los instrumentos más eficaces para llevar luz al mundo. Pero poco a poco la institución adventista fue una institución accesible para las personas de dinero y no para la gente común de la sociedad. El humilde sanatorio que en 1876, cuando él tomó las riendas, tenía 20 camas, para 1900 llegó a tener 700 camas, con un equipo médico de 800. Fue una institución realmente bastante grande. Aquí vemos al doctor Kellogg de pie, vestido de blanco, en una de las tantas reuniones sociales que él tenía con la gente importante de Battle Creek. Algunos de los famosos que se atendieron en este sanatorio fueron muchos. Voy a mencionar solamente algunos: Henry Ford, Thomas Alva Edison, Todd Firestone, John Rockefeller, Joseph Cannon, Alfred Dupont, J.C. Penney, el presidente Howard Taft, James Buick y muchos otros que se atendieron en este sanatorio. Esta es una de las salas de espera. Parece un hotel de 5 estrellas. Aquí hay otra de las muchas reuniones que el doctor Kellogg tenía en ese tiempo. Edward Welch, otro de los famosos, Morris Frisbane, George Bernard Shaw, C.W. Barron, Dale Carnegie, Iván Pavlov, entre algunos de los muchos famosos que se atendieron. Para 1885, el sanatorio de Battle Creek llegó a ser la institución en su clase de salud más conocida en el mundo. Aquí tenemos otras áreas del hospital, del sanatorio, el personal de la cocina. El portafolio del doctor Kellogg era realmente impresionante. Él patentó más de 60 diferentes inventos y otros no los pudo patentar. Desde el cornflakes, que fue su hermano el que finalmente lo comercializó y le agregó azúcar, pero el cornflakes, la cacahuatina, muchos instrumentos de ejercicios de salud que ahí están. Por ejemplo, también lentes en tercera dimensión, una cama de calor para extremidades, la circulación, cama de masaje para todo el cuerpo, masaje para los pies. El doctor Kellogg participaba en reuniones con científicos y médicos de su tiempo. Aquí hay una de las muchas fotos en las que él aparece con un grupo de cirujanos famosos, pero siempre el doctor Kellogg tenía un lugar de privilegio. A lo largo de su vida, el doctor Kellogg realizó más de 22,000 cirugías y estableció un récord. Estableció el récord de tener 165 cirugías de abdomen sin un solo caso fatal. Ese fue un récord que él estableció. Fue una persona realmente extraordinaria. Sin embargo, al doctor Kellogg, como vemos aquí, empezó a tener conflictos entre la fama y el cumplimiento de la misión. Este fue uno de los problemas que el doctor Kellogg empezó a tener. Era un hombre realmente importante, muy conocido. Todos los políticos tenían que ver con él, lo visitaban. Era un hombre realmente, una figura mundial, podemos decir. Y lamentablemente al doctor Kellogg se le olvidó
lo que dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que el doctor Kellogg, para 1900, el doctor Kellogg dirigía era el encargado de dirigir toda la obra médica de la iglesia. Ya desde 1893, él había logrado, como director de la Asociación Internacional de Benevolencia Médico-Misionera, había logrado separar tanto a la escuela de medicina como al sanatorio de la dirección de la iglesia, es decir, a esta asociación que controlaba toda la obra médica. Para ese momento, para 1893, había logrado quitarla del liderazgo de la iglesia. Se manejaba de manera independiente. En 1895, el doctor Kellogg dijo, hablando de la escuela: esta no es una escuela sectaria. Las doctrinas sectarias no han de enseñarse en esta escuela de medicina. No ha de ser una escuela de la iglesia adventista del séptimo día, o metodista, o bautista, o de ninguna otra secta. Eso es lo que él había mencionado. Y evidentemente la hermana White constantemente escribía acerca de los propósitos de Dios con la institución. Ella dijo: vi que en una institución establecida entre nosotros, el mayor peligro sería que sus administradores se desvíen del espíritu de la verdad presente y de la sencillez que siempre debiera caracterizar a los discípulos de Cristo. ¿Le puede dar una, por favor? Bueno, la señora White, que tenía mucho aprecio con él, le escribió muchas cartas. Por ejemplo, en 1898 le escribió 17 cartas que en total sumaban 113 páginas. Imagínense qué clase de cartas ella escribía. Abundantemente. En total sumaban 113 páginas. Y el siguiente año, 1899, le escribió 26 cartas, hablándole, recordándole el propósito de Dios, porque cada vez la institución estaba tomando caminos diferentes al plan establecido. Para 1900, como les decía, la obra médica estaba trabajando prácticamente independiente a la dirección de la iglesia. Pero no tan solo la obra médica estaba en esa situación. Había otras organizaciones de la iglesia que trabajaban independientes de la iglesia. En ese año, en 1900, el doctor Kellogg dirigía a más personal, dirigía a 11 diferentes organizaciones, y en total él controlaba y dirigía más personal que la misma conferencia general, que la misma iglesia. Para 1901, cuando llegó un congreso importante de la iglesia que se celebró en Battle Creek, la hermana White ya vivía en California, pero ella viajó a este congreso porque fue un congreso muy importante. Y allí ella solicitó a los delegados de la conferencia general que se llevara a cabo una reestructuración en la forma como se estaba llevando a cabo la administración de la iglesia. Y pidió que entonces que hubiera una mayor representación y que todas esas organizaciones que trabajaban de manera independiente regresaran bajo el control y el liderazgo de la iglesia. Todas las organizaciones aceptaron el voto de la Conferencia General de 1901. Solamente una organización no aceptó, y fue la Asociación Internacional de Benevolencia Médico-Misionera, que dirigía el doctor Kellogg. Así que las situaciones empezaron a ponerse en mayor tensión. El doctor Kellogg estableció que la obra médica debía ser la médula del mensaje del tercer ángel, es decir, la esencia de la iglesia. Y la hermana White le orientó y le recordó que no era la médula, no era el centro, sino que debía ser el brazo derecho, la cuña de entrada para el evangelismo. Pero el doctor Kellogg siguió dirigiendo la obra médica de esta manera. Y entonces la iglesia fue sorprendida con un trágico acontecimiento. El 18 de febrero de 1902, nuestro gran sanatorio
se incendió hasta los mismos cimientos. El doctor Kellogg no estaba allí cuando esto sucedió, pero los 400 pacientes que estaban encamados, todos fueron sacados sin ninguna dificultad. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Los bomberos trabajaron denodadamente tratando de apagar el fuego. Y algunos testigos presenciales decían que era algo extraño porque el agua de los bomberos parecía combustible. Entre más agua echaban, parecía que el fuego tomaba más fuerza. Algunos vieron en esto los juicios de Dios tratando de intervenir para estorbar la forma como se estaba llevando a cabo, conduciendo la obra médica en ese tiempo. Al otro día, ante la mirada impávida de algunos que no podían creer lo que veían, nuestro sanatorio quedó reducido a escasos escombros. Les decía que el doctor Kellogg no estaba en Battle Creek cuando esto sucedió. Y allá en otro estado de los Estados Unidos donde él estaba, un reportero se acercó para decirle: doctor Kellogg, ¿reconstruirá usted el sanatorio? Y el doctor Kellogg dijo: ¿por qué voy a reconstruirlo? Él no sabía, y el reportero se dio cuenta de que no estaba enterado. Le dijo: ¿no sabe usted lo que pasó? No, dice, el sanatorio se quemó totalmente. No me diga. Y entonces el doctor Kellogg dijo: claro que lo vamos a reconstruir. Entonces propuso a los líderes de la iglesia la reconstrucción y la edificación de un nuevo sanatorio más grande. Los líderes de la iglesia, en este caso el pastor Daniels, que era el presidente, le dijeron que no era el plan de Dios. Y entonces que el plan de Dios era establecer varios en diferentes lugares. Pero el doctor Kellogg insistió e incluso propuso que si la iglesia publicaba y distribuía el libro que él había escrito, que se llamó El Templo Viviente, podían tener tantas ganancias que fácilmente podían construir el plan que él tenía. Los líderes de la iglesia le dijeron que no podían atender a su pedido. Y porque cuando leyeron el libro se dieron cuenta que tenía el libro ideas panteístas. El panteísmo era una corriente filosófica, mezcla de religión, que no presentaba a Dios como el gran ser supremo, sino que presentaba a Dios como una esencia misteriosa, una esencia que llena todas las cosas, el árbol, la flor, y que incluso está en nosotros y que cada uno de nosotros podíamos ser pequeños dioses. Así que la hermana White ya le había hablado al respecto, porque lamentablemente esta corriente filosófica no tan solo la tenía el doctor Kellogg, sino que de alguna manera se había infiltrado también en el colegio de Battle Creek, en el sanatorio. Varios médicos, inclusive ministros, compartieron las enseñanzas del doctor Kellogg. Lo tenían en alta estima, consideraban que era una persona realmente brillante, y si él lo decía, entonces debía tener razón. Así que varios, y por eso la hermana White le había dicho: estas teorías son erróneas, nunca enseñe dichas teorías en nuestras instituciones, no las presente a la gente, había dicho la sierva del Señor. Pero el doctor Kellogg insistió, y le dijeron los líderes de la iglesia: no lo podemos hacer. Entonces el doctor Kellogg, que era una persona muy hábil, les dijo: miren, así como se publican libros de autores que no son adventistas, porque en ese tiempo la casa publicadora, la Review and Herald, publicaba libros de autores no adventistas. Y entonces le dijo: hagan de cuenta que yo no soy adventista, publiquen mi libro. Y ellos no pudieron decirle que no. Así que nuestra casa publicadora tuvo que aceptar el libro de Kellogg, y cuando el libro estaba en el proceso de ser impreso y publicado, pues también la Review and Herald, nuestra casa publicadora, se quemó. Las dos instituciones más grandes de la iglesia en el mismo año, en 1902, una en febrero y otra en diciembre, se quemaron. Fue una pérdida muy grande. Sin embargo, el liderazgo del doctor Kellogg siguió adelante, y un año después reconstruyó el sanatorio al edificio actual.
En 1903, el liderazgo de la iglesia, Pastor Daniels, estaba dirigiendo el concilio otoñal y una vez más se enfrentaron el desafío del doctor Kellogg y otro grupo de personas, Elliot Wagoner, Alonzo Jones y el doctor Paulson, un grupo de personas que todavía querían seguir controlando la obra médica y estaban luchando con el liderazgo de la iglesia. El pastor Daniels estaba en ese momento pasándola difícil y a muchos kilómetros de distancia, allá en California, el 20 de octubre de 1903, la hermana White tuvo un sueño y en ese sueño veía un barco navegando en medio de una neblina espesa y entonces a la distancia se veía una enorme montaña de hielo. Una voz potente y con autoridad en el sueño decía: enfréntalo, enfréntalo. Y entonces en el sueño ella veía que el capitán dirigía el barco rumbo a esa montaña de hielo. Fue un choque impresionante. La montaña se rompió en 1000 pedazos. El barco se averió ligeramente, pero pudo llegar con destino hasta el puerto. A través de este sueño, la hermana White entendió que el barco era la iglesia y que esa montaña de hielo era la organización que el doctor Kellogg dirigía. Así que le escribió inmediatamente al pastor Daniels y le dijo: pastor, manténgase en los principios de Dios, manténgase de parte de la justicia. Y entonces el pastor Daniels, a través de este consejo que recibió en un momento muy oportuno, pudo hacer frente a esa situación y entonces quitar de las manos por lo menos en parte, en ese tiempo, del doctor Kellogg y otros, la obra médica de la iglesia en ese momento. Una nota interesante, me llamó la atención esto, en ese momento cuando estaban en los debates del concilio otoñal, el doctor Paulson, uno de los que formaban parte del grupo del doctor Kellogg, en uno de los pasillos se encontró y alcanzó al pastor Daniels y le dijo: usted está cometiendo la mayor equivocación de su vida. Después de toda esta agitación, un día de estos, usted se va a encontrar arrollado en el polvo y otro estará de presidente en su lugar. Y entonces el pastor Daniels le dijo: no creo en su profecía, pero como quiera que sea, preferiría ser arrollado en el polvo haciendo lo que creo en mi alma que es correcto, que andar con príncipes haciendo lo que mi conciencia me dice que está mal. Bueno, esta historia es aleccionadora. La hermana White en 1905, con mucha tristeza, porque ella tenía un aprecio especial por el doctor Kellogg, dijo: no debemos tratarlo como un hombre guiado por el Señor. Hay algunas lecciones importantes para nosotros. En primer lugar, creo que debemos dar gracias a Dios, porque a lo largo de la historia, en diferentes áreas, hemos visto la mano del Señor interviniendo en los momentos oportunos. No tan solo en la obra médica, también en la obra educativa y en la organización, en diferentes momentos. Creo que debemos dar gracias a Dios por el don de profecía, el don profético, manifestado con su sierva en esos momentos importantes, porque justamente la intervención de la mensajera del Señor, de Dios a través de ella, en ese momento especial, pudo hacer que la obra médica tomara el rumbo que Dios quería. Gracias a Dios, hoy alrededor del mundo hay más de 170 hospitales y sanatorios adventistas que están cumpliendo con la misión de ser luz a los demás. Muchas personas, miles, cientos de personas, quizá millones, han llegado al conocimiento del Salvador a través del mensaje de salud, a través de la obra médica. Muchas personas que han sido atendidas en los hospitales, que han recibido la atención de un médico, de una enfermera, de algún adventista que labora en las instituciones de salud, han podido ser impactados con el conocimiento del Salvador. Por eso es importante que nosotros demos gracias a Dios por la intervención del Espíritu Profecía. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena.
Y me parece también que sería muy oportuno recordar lo que dice la sierva del Señor. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Es decir, que en la medida en que todos los que somos obreros, empleados en una o en otra área, nos conectemos con el Señor y cada día caminemos con Él, en esa medida, entonces el Señor va a impartir esa actitud que es apropiada, que es correcta en el trabajo que hemos recibido de parte de Dios. Me gustaría terminar esta mañana invitándoles a repetir juntos una gema muy conocida de los escritos de la sierva del Señor, a manera de manifestar nuestra determinación de caminar bajo el consejo y la dirección de Dios, a fin de que lo que nosotros hacemos pueda ser de bendición para otros, para nosotros también y de agrado para Dios. Me refiero a esta declaración. Les invito a que nos coloquemos de pie y a que podamos leerla. Es una muy conocida. Seguramente algunos podrán repetirla de memoria. Empezamos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana una vez más por la vida que tú nos das. Gracias también por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por la misericordia que tienes con nosotros cada mañana. Y gracias también por el honor que nos das de ocupar un lugar en esta bendita causa. No tan solo de las tinieblas nos has llamado a la luz admirable y preciosa del Evangelio, sino que además nos das el privilegio de tomar responsabilidades. Señor, no somos dignos, pero te damos gracias por eso. Solo queremos pedirte que nos ayudes para caminar de acuerdo a tu voluntad. Independientemente en el área en que nosotros estamos, ayúdanos a mantenernos humildes bajo tu dirección. Ayúdanos a aprender que en la iglesia debemos trabajar en consenso, bajo el consejo de la iglesia, apegados a la dirección que tú has manifestado en tu palabra y también a través de los consejos del Espíritu y Profecía. Ayúdanos a respetar los reglamentos de la iglesia y permítenos, Señor, hacer todo lo que hagamos con el mejor de nuestros entusiasmos, con fidelidad a la misión que tú nos has encomendado. Dirige a tu iglesia y ayúdanos a creer que así como sucedió en el pasado, sucede ahora y sucederá hasta el fin, que tú tienes el control de la misma y que has de conducir a este barco hasta el puerto seguro. Danos tu bendición y ayúdanos a formar parte de esa tripulación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.